Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. ¿Cómo estás, corazón? Richard, ¿de qué estás vestido? Ni yo mismo sé, cariño. Se supone que es la semana de Halloween. ¿Vosotros han visto la película alguna vez que es Beetlejuice, 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 Beetlejuice? Cariño, pues ese soy yo. Ay, por Dios. Cariño, no, estoy vestido de brujo, ¿vale? Pero un brujo moderno, un brujo moderno. Cariño, quería quitarle las blonditas, pero dije, no, se ve chulo, corazón. Al fin y al cabo también, pues ahora no hay género, pues soy un brujo no binario, ¿vale, cariño, mi querido Virgo? Mira la calabaza, ¿lo ves bonito, corazón? Se supone que es el día de las brujas, tengo que salir disfrazado, ¿no? Aquí está, cariño, mira, ya está. Antes de empezar, mi querido Virgo, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Richard, ¿por qué te ríes? Ay, Dios mío. Me acordé de algo, cariño. Ay, Virgo, por Dios, quiere que te cuente el chisme. Es que de verdad, tú no cambias. Tú no cambias, cariño. Deja que me levante el tul. Vamos a ver. Ay, mi querido Virgo, te tengo un chisme, pero luego de la reflexión, ¿vale? Para que te vayas comiendo las uñas ahí. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Es muy impactante lo que he visto, Virgo. Voy a intentar hacerlo de una forma live, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay cosas que yo no puedo decir por YouTube porque si no me bloquean, cariño. Una de las imágenes que he visto, Virgo, en primer lugar, es como si hubieran dos perfiles con un manto blanco, como si fueran energías espirituales. Pero he visto como que muchos de vosotros posiblemente han estado en la playa o van a estar lo que es en la playa. Pero he visto la imagen de una criatura que no supera los 15 años. Puede ser 12 años o 10 años. Pero hay un evento muy fuerte que está relacionado con el mar. Veo llantos, veo una desesperación aquí, mi querido Virgo. Si tú, mi querido Virgo, tienes planeado ir lo que es a la playa, te recomiendo que vayas con cuidado. ¿Vale, Virgo? Solo como recomendación. Pero también puede ser, Virgo, que quizás muchos de vosotros tuvieron una experiencia desagradable en ese punto específico, porque he visto llantos, mi querido Virgo. Luego de esa experiencia, Virgo, he vuelto a ver otra vez esas dos imágenes como si estuviera con un manto. Como que me dan a entender que existe una energía que te acompaña o hay un recuerdo que posiblemente tú llevas contigo siempre, mi querido Virgo. Siento esto, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón. Entonces, como recomendación, mi querido Virgo, si vas a la playa,
te recomiendo que vayas con cuidado, ¿vale, corazón? Tú sabes que yo te quiero, eres mi sacerdote, mi sacerdotisa, eres una persona muy espiritual, eres alguien muy inteligente, entonces yo creo que tú me entiendes, sino que hay cosas que yo no puedo decir en YouTube. Espero que me entiendas. Muy bien, corazón, vale, cariño, para romper el hielo, voy a contarte un chisme. Virgo, a lo mejor de repente es Virgo la consultante. Yo me promociono para hacer lecturas, ¿vale? Yo me promociono para hacer lecturas y cada día solamente tomo una lectura, nada más. No tomo más porque si no me estreso. Entonces, yo tengo lo que es un precio y una de las seguidoras me dice, me ofrece la mitad. O sea, si yo cobro un precio determinado, me dice, te doy la mitad. Dios mío. Yo no me enojo, ¿vale? Yo no me enojo. Simplemente que yo digo, por Dios, pero ella piensa que estoy en un mercadillo. Ella piensa que esto es Black Friday. Ella piensa que es Black Friday, cariño, que estoy en rebajas. No estoy en rebajas. Si yo pongo un precio determinado, es un precio. Me dice, te doy la mitad. Ay, por Dios, cariño. En vez de eso, yo que sé, hago más videos. Pero no estoy en rebaja y por eso que me estaba riendo porque digo, solo falta que ahora, no sé por qué sentí la energía de Virgo. Solo falta que ahora, yo que sé, me escriba algún Virgo y me diga, bueno, Richard, si quieres te doy, yo que sé, $10. Si quieres. Ay, por Dios, corazón, por eso me estaba riendo, es un chisme. Ella se siente la duquesa de Alba, para los que no conocen, ¿vale? La duquesa de Alba tenía porque ya no está en esta tierra, tenía mucho dinero, cariño, pero se iba a los mercadillos a buscar rebaja. Y esto me encanta, me veo así, yo me veo así, ¿vale? En un futuro me veo así, buscando rebajas, cariño, muy bien. Ese era el chisme, Virgo. Ya estás contenta, ya estás contento. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Ella piensa que es Black Friday. A ver, vamos a ver, Virgo, corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas, mi querido Virgo. Siento, corazón, que o tú vas a conocer a una persona muy especial o existe una energía que siempre te acompaña. Porque esta carta, cariño, nos hablan de la unión, nos hablan del amor, nos hablan de la oportunidad, Virgo. Siento esto. Tú llévalo a tu terreno. Si tú me dices, Richard, bueno, Richard, en este momento no tengo ni perro que me ladre. Pues hay una persona que va a aparecer en tu vida, mi querido Virgo. Richard, ¿tú crees que siempre me acompaña la energía de esa persona especial? La energía de esa persona especial siempre te acompaña, Virgo. Entonces, no te sientas solo, no te sientas sola, Virgo. ¿Por qué? Porque si estás solo y estás sola, muy pronto va a llegar alguien. Y si tú de repente me dices, Richard, se fue una persona a la parte espiritual y a veces yo siento su energía, esa persona está contigo, mi querido Virgo, ¿vale? Muy bien. Quizás de repente por eso visualicé con el cuenco tibetano que 2 veces aparecía ese perfil de esa energía, ¿vale? Me hicieron un comentario con el cuenco, les explico. Me preguntaron, ¿sirve de algo el tema del cuenco tibetano para vosotros que están viendo lo que es la lectura? Sí, cariño, sirve mucho. Te explico lo básico, ¿vale? Te explico lo básico. El cuenco tibetano vibra lo que es en una frecuencia. ¿Vale? Y no sé no sé exactamente, porque no soy de numerología, cariño, la frecuencia que va muy bien con el ser humano creo que es de 340 y pico, algo así. Es una frecuencia. Entonces, cuando yo hago lo que es el cuenco tibetano, está vibrando a esa frecuencia. Tú cuando estás lo que es en un estado de ánimo mal, cuando de repente las cosas te van mal en tu día a día, con el trabajo, con la relación, con el amor, con la familia, tienes que tener un instrumento como el cuenco tibetano para que toda esa buena vibración, cariño, empiece a sanar lo que es tu alma, tu espíritu. Si tú me dices, Richard, pero el cuenco tibetano es muy caro, yo no tengo. Hay páginas, hay perfiles donde se dedican a hacer sonidos con el cuenco tibetano, con el palo de lluvia, con las semillas sagradas. Entonces, yo no lo hago simplemente, como dicen en mi lindo Perú, por las puras. Todo tiene un porqué, mi querido Virgo. Y te lo digo yo como electricista.
Yo he sido electricista, aunque no lo crea, ¿vale? Electricista industrial. Cuando yo trabajaba lo que es en generación de energía, con turbogeneradores y grupos electrógenos, cariño, tenía que estar a una frecuencia que era de 60 Hz. Porque si bajaba esa frecuencia, bajaba lo que es el voltio, bajaba la potencia, bajaba las revoluciones. ¿Ves? Todo está entrelazado y nosotros somos energía, Virgo. Entonces, y si no, pues siempre vuelve a ver otra vez el sonido del cuenco tibetano. Escúchalo, relájate, siente la energía, Virgo. Entonces, no es por las puras. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Virgo, ¿qué me dice el arcángel Gabriel? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Aquí estamos para aprender, no solamente para hablarte de tu Pepelucho o de la Lupe. Dice Isis, la diosa Isis posee una energía muy elevada que le permite relacionarse tanto con los seres humanos como con los ángeles. Por eso que desde un principio estoy sintiendo esa energía. Está presente en su vida para ayudarlo o para expresarse mejor y encontrar su lugar en la sociedad. Le aporta valor y confianza en sí mismo. Virgo, lo creas o no, corazón, hay un ángel, hay un ser de luz o una energía especial que siempre te está acompañando tus pasos, mi querido Virgo. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, si es así, ¿por qué entonces me van mal las cosas? La palabra libre albedrío, Virgo. Si tú no pides a que estos seres de luz te ayuden, no van a hacer nada, cariño. Todo es libre albedrío. Tú tienes que pedir con oración, con meditación, constantemente. Pide, pide. Pero pide cosas positivas, porque piensa que son tus seres de luz y te quieren proteger. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo quiero que vuelva el Kevin, Richard. Yo quiero que vuelva el Harry, el Pepelucho. Pero aquí yo te pregunto, Virgo, el Pepelucho, el Harry o la Lupe, ¿ha sido buena persona contigo? Bueno, Richard, cada mes me ponía un cuerno, ¿vale? Pero Richard, pero yo lo quiero, ¿vale? Yo sé que con esas personas no tiene nada real, porque me lo ha dicho. Yo soy la firme, yo soy la única. Cariño, eso es mala energía, te estás contaminando. Entonces, si tú pides a tus guías que te traiga Pepelucho, a pesar que te pone los cuernos, no va a pasar, porque ellos están para cuidarte, para guiarte. Pide cosas verdaderas, cosas reales, cosas que te ayuden a evolucionar, Virgo. Pide eso, ¿vale? Porque ya te veo ya, pero es que Richard Pepelucho es grande, Richard, es alto. Hay muchos hombres altos, cariño. Vete a Holanda, miden 2 metros, cariño. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Virgo corazón, vamos a ver corazón. Signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Me sale un Cáncer, me sale Escorpio, me sale Capricornio, cierras con un Aries. Iniciales corazón, tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? La letra M o W, la letra E, la letra B, la letra D, la letra H. Vamos a ver, Virgo, qué tipo de encuentro vas a tener tú. Vamos a ver. Que Dios y universo me ayude, o quién te está acompañando. Que Dios y universo me ayude para mi querido Virgo. Corazón, eres especial. Hay una persona que te estaba ignorando. Hay una persona que posiblemente no te respondía a los mensajes, no te llamaba y tú estabas de repente detrás de él o de ella. O querías una respuesta. No todo tiene que ser amor. A lo mejor me dice Richard, no es que yo esté desesperado, desesperada por ella, como Marta Sánchez. No, cariño, ¿vale? Simplemente que esta persona me tiene una deuda o esta persona me tiene que entregar un documento, pero no sé qué le pasa que no me dice nada. Veo que esta persona te va a dar la razón o simplemente te va a contestar. Tú llévalo a tu terreno, Virgo, ¿vale? Porque a lo mejor de repente me dice Richard, yo estoy detrás de una persona, yo quiero que vuelva, yo quiero reconciliarme con él o con ella, pero cada vez que lo escribo no me dice nada. Pues esta persona ahora te va a responder, va a dar señales, paso a paso, Virgo. Utiliza tu inteligencia, cariño. Tienes que dominar a la bestia, Virgo. Vamos a sacar una cartita más.
Y tenemos lo que es la carta del as de espadas. Este personaje cuando regrese, cuando se ponga en contacto contigo, tenlo por seguro que no va a venir corriendo a abrazarte, a comerte a besos, cariño. No, esta persona se va a sentir digno y digna, ¿vale? Así, orgulloso y orgullosa como una garza con ese cuello, cariño. Pero sin embargo, puede ser que se está presentando de ese perfil, de esa manera, Virgo. ¿Para qué? Para que tú tampoco, pues simplemente te sientas la última Coca-Cola del desierto. ¿Me entiendes, corazón? Esta persona va a ir con cautela, con cautela. Posiblemente se va a portar un poco frío. ¿Por qué? Porque quiere hacerse el interesante, Virgo. Pero, cariño, tú lo vas a hacer bajar de sus nubes, ¿vale? Porque te conozco, Virgo, te conozco, corazón. Lo vas a hacer bajar de sus nubes. Pero si tú lo amas, trata de llevar las cosas de una manera positiva. Vamos a ver economía, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude. La carta de colgado, tienes problemas económicos o algo está pasando con la economía. La carta de la templanza, pero sin embargo, corazón, siento que alguien te rescata, siento que alguien te presta un dinero, te ofrece un trabajo, etcétera, etcétera. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, te veo haciendo un viaje para que tu economía mejore. A lo mejor de repente tienes que salir de tu pueblo, de tu ciudad, inclusive de tu país, mi querido Virgo. ¡Ay, por Dios, corazón! Tienes que creer en ti, ¿vale, Virgo? Cree en ti. Todo va a ir bien, corazón. Hay un ángel, hay un ser de luz que te está acompañando. Vamos a ver, Virgo, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Corazón, te quiero, Virgo. Me dice, para muchos de vosotros, mi querido Virgo, hay una persona a la cual tú le habías ofrecido muchas oportunidades, pero que lamentablemente esta persona no lo supo apreciar. Puede ser de piel blanca, cabello negro, pero también puede ser mulato, rubio, da igual. ¿Por qué? Porque tiene lo que es una capucha, no da la cara, pero aquí sí me dice algo, mi querido Virgo. Siento que esta persona posiblemente se está poniendo en contacto contigo, pero no da la cara, Virgo. ¿Vale? A lo mejor de repente esta persona te llama con números ocultos, un perfil falso, etcétera, etcétera. Ten mucho cuidado, Virgo, porque también vas a recibir una noticia que puede ser de elemento aire. Esa noticia es para que te ponga nervioso o nerviosa. No hagas caso todo lo que tú escuches de los demás. También tienes que sacar tus propias conclusiones, Virgo. Vamos a ver qué más me dice. La carta del 9 de copas. Existe una persona, Virgo, que se va a liberar. Cuando te digo que se va a liberar, posiblemente se va a divorciar, posiblemente está renunciando a todo. ¿Por qué? Porque quiere estar bien contigo. Esta persona puede ser de elemento agua con textura gruesa, un poquito grande. Puede ser que se pinte el cabello de algún color. Puede ser, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta también del 4 de bastos. Para muchos de vosotros te va a llamar la atención mucho una persona que está de paso o tú de repente estás en contacto con una persona que está de paso. Cuando te digo que está de paso, a lo mejor de repente tiene que viajar constantemente por trabajo o de repente no radica en el lugar donde tú estás, mi querido Virgo. Puede ser un extranjero, puede ser una persona que tú conociste por el internet, pero luego tiene que volver a su casa, etcétera, etcétera, Virgo. Entonces, cariño, elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries. Delgados o delgadas, cabello castaño, cabello negro, pero entre vosotros dos hay mucha química. Muchísimas gracias, Virgo, por tu apoyo, corazón. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tenlo por seguro que vas a tener una sorpresa. Hay un ángel que siempre te está acompañando. Te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Sé feliz.